El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Televidentes de Tinteando con la firma, buenas noches. Nuestro tinto de hoy, que es de los Andes Cooperativa, nos lo vamos a tomar con dos invitados muy especiales, con los que vamos a tocar un tema del que se ha estado hablando mucho por estos días en todo Colombia, y tiene que ver con dos sílabas, muy de fama, como les decía ahora, y son el sí y el no, sobre el plebiscito. Y tenemos como invitados, como les decía, a la doctora Juliana Correa Castro y al trabajador social Fran Vanegas. Bienvenidos a Tinteando con la firma, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Juan. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ese plebiscito, ese sí, ese no, ¿por qué tanta gente ha estado como, digamos, polarizada? Muchos a favor del sí, pero como se dice, radicales, y otros a favor del no, y también igual de radicales. ¿Qué ha llevado a la gente que muchas personas dicen, no, es que en realidad yo quiero escuchar los fundamentos de en qué se basa cada bando, digámoslo así, pero entre más hablan, más confundida queda la comunidad? ¿A qué ha llevado eso? O sea, ¿son muchas las mentiras? ¿Son muchas las verdades? ¿Qué está pasando? Pues bueno, yo creo que este es un país que tiende a polarizarse políticamente muy fácil, porque siempre se ha movido en bandos desde la historia, el rojo y el azul, y ahora con todos los partidos políticos que existen, tienden a polarizarse de una manera tal, y más dos figuras representativas en el gobierno, como es el expresidente Uribe y el presidente Santos, que han también, en medio de sus enfrentamientos, han polarizado de manera muy marcada a la población. Yo creo que eso puede ser uno de los asuntos principales, y segundo porque hay unas estrategias de lenguaje muy fuertes de un lado y del otro, y eso necesariamente hace que la gente se vuelva muy fanática, si se quiere, o muy radical, como usted lo menciona en sus conceptos y en sus posiciones. Bueno, doctora, usted que, pues, como abogada que es, sabe que cada palabra tiene, digámoslo así, su significado, ¿sí? Y que eso pesa. Sí. En este plebiscito, ¿sí tiene mucho de verdad y de mentiras, ese sí y ese no? Bueno, vea, yo considero que desde el principio, desde el inicio de la negociación, se han venido presentando pues como muchas mentiras y verdades a medias, que son por parte del gobierno, por parte de las FARC, que mire que entre ellos mismos que estaban sentados en una mesa de negociación, el presidente y los delegados negociadores, sí, salían a decir salían pues a decir que se había llegado a un acuerdo en algún punto de la negociación. Sí. Inmediatamente los de las FARC, los negociadores de las FARC salían también a desmentir lo que estaba diciendo el gobierno. Entonces desde ese punto se inició pues como con esta falta de creer en ese proceso. En principio pues ellos anteriormente no habían mostrado ninguna voluntad de paz, ninguna voluntad pues como de reconocer sus crímenes, y no reconocían pues como todo el daño que le han hecho al país. En este momento, y eso es pues como lo más loable, que han empezado tarde y en muy poca proporción a lo que hay en las filas de la guerrilla, entregar al menos los menores. O sea, ya están manifestando cosas de buena voluntad hacia este proceso. Sí. En cuanto a lo que me diste de las palabras, para mí el plebiscito es algo que induce a un error. O sea, la misma pregunta, desde la misma pregunta del referendo, induce a error a todo el pueblo colombiano. Pero antes de que sigamos, doctora, este 2 de octubre, que es el día en que vamos a votar, por esa palabra, por esa frase, digámosle a la comunidad, porque muchos televidentes no saben qué
¿Qué pregunta es la que se va a hacer? Sí, comentemos qué Bueno, la pregunta es. pregunta Como tal, si la que va a salir en el... que vamos a ir a votar el 2 de octubre todos es: ¿apoya usted el acuerdo para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera? Eso, como le estaba diciendo, es una pregunta que induce a error, porque o sea, el acuerdo es muy extenso y tiene mucho recoveco para que todo el mundo lo lea. Incluso yo no lo he terminado de leer. Sí. Pero induce a error, ¿por qué? ¿Por qué induce a error? Sí. Porque le están mostrando a todos los colombianos como si firmar la paz o este acuerdo con un grupo guerrillero que es las FARC nos fuera a llevar inmediatamente a vivir en paz, que se van a acabar todos los tipos de violencia, todos los problemas que tiene el Estado. O sea, nos están mostrando este acuerdo como si fuera la panacea. Eso. Mejor dicho, Suiza se va a quedar en palotes al lado de Colombia. Pero eso no es cierto, porque es que en Colombia existen muchos factores que generan violencia. Está el ELN, está las BACRIM, está la delincuencia común. Más adelante, si se alcance a implementar estos acuerdos, también van a estar los disidentes de las FARC, que también unos se van a unir al ELN, que es lo que están invitando en este momento, y otros se van a quedar delinquiendo porque es la única forma que ellos conocen de vida hasta ahora. Entonces, por eso a mí me parece que inducen a engaño, porque las personas no se van a detener a pensar o a leer todo eso para saber y tomar una decisión que de verdad obedezca como a lo que ellos piensan acerca de estos acuerdos. Muy bien. Yo puedo estoy de acuerdo en cierta medida con lo que dice la abogada Juliana, en el sentido que los asuntos del lenguaje son profundamente engañosos. Primero hay que aclarar que la violencia se va a seguir presentando en nuestro país, en muchos otros sectores. Por eso de la paz es más bien un objetivo, y la desmovilización o el quitarle las armas a una guerrilla es un camino hacia allá, y eso hay que empezar también a valorarlo de alguna manera. Y lo de la pregunta es un asunto muy complejo. De hecho, tengo entendido que hasta está demandada, ¿cierto? Hay muchas tutelas en torno a lo que se está preguntando, pero suele ocurrir en todos los gobiernos. El gobierno del expresidente Uribe, el referendo, tenía un montón de preguntas donde la gente pues ni siquiera tenía idea de qué era lo que estaba contestando. Son también mecanismos y correlaciones de poder que se presentan en estos espacios y que desafortunadamente se van dando, pero que cuando uno conoce los acuerdos al detalle puede de una u otra forma tomar una posición sí o no frente a ellos. Lo difícil es poner a leer a los colombianos. Es que esa es la parte débil. Somos un país que el promedio de lectura es de menos de un libro al año, y llevar a una persona a que lean unos acuerdos es muy difícil. Por eso la pedagogía es importante en estos casos. Pero yo pienso que el Estado, que está tan enfocado en hacerle campaña y que tiene con qué hacer la campaña del sí, debería implementar la forma de que la gente entienda qué es lo que va a votar. O sea, que no le entreguen el mamotreto del acuerdo, sino que vea, son 6 puntos. De esos 6 puntos se pueden redactar pues como un resumencito de cada uno y explicarle como lo más importante a la gente, y la gente, yo sé que si usted se siente y le explica, entiende. Bueno, de hecho esa estrategia también se ha empezado a dar últimamente con la pedagogía de la paz. Hay que reconocer que todo el aparataje estatal está a favor de una posición, y eso necesariamente hace que quienes están en contra se sientan de una u otra forma apabullados, pero en cierta medida también han tenido sus espacios pedagógicos. Por ahí uno ha visto al expresidente y al Centro Democrático, que es la figura más representativa con él, realizando este tipo de campañas. Lo que pasa es que el lenguaje también es muy engañoso, y eso de meternos que vamos rumbo al castrochavismo o que le vamos a entregar el país a las FARC, son asuntos que cuando uno los mira detalladamente se quedan sin fundamento. Sí, o sea que todo no es tan blanco ni tan negro. No, en el acuerdo hay cosas que son muy rescatables. Son cosas muy buenas. Por ejemplo, a mí me parece que lo de la reforma rural integral sería muy bueno implementarlo, así no se llegue a un acuerdo. Pues así no esté en funcionamiento pues como la implementación del acuerdo. Porque ahora Juliana decía algo muy interesante, y es, bueno, se están entregando tarde. La reforma rural también está llegando tarde. Las garantías a la oposición política en Colombia están llegando tarde. Y ahora que tenemos la posibilidad de que eso se dé tarde, pero se va a dar, yo creo que es una muy buena estrategia, es una muy buena alternativa para los colombianos. Lo del castrochavismo me parece muy gracioso en cierta medida y a la vez triste.
porque Colombia es un país neoliberal y capitalista, eso no lo podemos negar. Los tratados de libre comercio que ha emprendido Santos en sus gobiernos son totalmente capitalistas. El apoyo que recibe el acuerdo, hemos tenido 9 acuerdos de paz en Colombia y nunca antes la Unión Europea, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, ¿qué entidades más capitalistas que esas están apoyando un acuerdo de paz? Y yo no creo que se pongan a apoyar un país que va rumbo al comunismo, porque además pasan otras cosas. La Unión Soviética se cayó hace 25 años. Cuba hoy está buscando paces con Estados Unidos. Venezuela está en un punto terminal de su socialismo. Y todavía vamos a creer que unas personas que se van a desmovilizar, que son más odiados que amados en Colombia, van a imponer la izquierda radical. Eso me parece que no tiene ningún sentido, y es una estrategia que se ha utilizado mucho, y ese es el discurso que uno escucha en la calle. No, es que le estamos entregando el país a las FARC, y las FARC van a tener participación política con 10 curules, 5 en Senado y 5 en la Cámara de Representantes. No, pero en esa parte... Y en ese sentido, para cambiar la Constitución o para que el país sea de ellos, necesitan 190 congresistas. Y eso es un caso hipotético. Bueno, en participación política son 5 curules directas. Sí, pero, o sea, que la van a tener por 8 años es. Sí, por 2 periodos. Por 2 periodos. Pero resulta... que la primera se da con voz pero sin voto. Sin voto. Pero resulta, se ofrece en las zonas de incidencia de la guerrilla. Bueno, son 16 de curules más en la Cámara de Representantes, porque van a ser en esas zonas especiales de concentración, donde se van a votar estas y no van a tener participación los otros partidos. No, entonces no serían solo 10, sino que al final se llegarían hasta 26. No, el caso es concreto, se llaman curules de circunscripción de la paz, que son las zonas donde el conflicto armado con la guerrilla ha tenido una fuerte incidencia, un fuerte impacto. Las circunscripciones transitorias especiales. Los movimientos sociales que están ahí está Toribío, que ha sido fuertemente golpeada por la paz, y hay zonas donde, por las guerrillas, y están zonas donde han sido golpeados por el paramilitarismo y detestan a la ideología guerrillera. Entonces muy seguramente también van a salir representantes a la Cámara que son contrarios y opositores a la guerrilla. No es cierto que en esas zonas todos los congresistas van a ser guerrilleros. Es más, eso no ni siquiera se puede adelantar a eso, porque eso aún no ha sucedido, pero también hay zonas que han sido fuertemente golpeados por la guerrilla, que van a sacar sus candidatos que detestan a la guerrilla, por supuesto, y que son contrarios ideológicamente. Entonces tampoco es mentira, tampoco es cierto que van a tener 26 curules. Pero hay algo que me dejó pensativo en estos días referente a eso, y es que nos decían, ellos van a tener 5 curules en el Congreso, y 5 en el Senado y 5 en la Cámara. ¿Sí? Listo. Pero que ellos iban a quedar con un dinero grande para la formación de ese partido, hasta con unas emisoras. El 10%, vea, en cuanto a la financiación. Mire, es que yo creo que todo acuerdo debe partir de la equidad. Resulta que aquí ya existen partidos políticos tradicionales y hay muchos movimientos que se están formando. No han recibido el apoyo que van a recibir ellos, estas personas. En cuanto a la financiación, será financiado por el Estado todas las campañas, donde se les asigna el 10% de las apropiaciones presupuestales asignadas al funcionamiento de todos los partidos. O sea, a ellos solos se les va a asignar el 10%. Solo a ellos, hasta el 2026. Y se le suma un 5% de este mismo rubro, o sea, que no es solo el 10%, sino un 15% de este mismo rubro para el apoyo al fortalecimiento de la plataforma política y programática hasta el 2022. O sea, el Estado, nosotros al final, o sea, cada uno de los ciudadanos, de los colombianos, le vamos a tener que aportar a estas personas para que puedan ejercer, cuando ningún movimiento ha tenido ese apoyo. Por supuesto, todos los partidos políticos en este país hacen campaña con dinero nuestro. El Estado financia la campaña del partido de la U, del Centro Democrático, de todos, eso va a suceder. El dinero que le van a dar a las FARC es casi similar al que se le da al partido de la U, por ejemplo, que tienen los congresistas. Pero mire, a mí me parece muy curioso, en el 90 con una de las desmovilizaciones del M-19 habían cerca de 500 hombres y les dieron 3 curules en el Congreso, y aquí hay 6.800 y les están dando 10.
Lo que pasa es que las FARC también se han tragado sapos muy grandes y eso es lo que no se ha reconocido. Las FARC pedían una constituyente y la referendación se da mediante el plebiscito. El pueblo elige. Pero es ¿sí? el único que se ha tragado. Y se someten, por supuesto, al orden institucional nuestro. Claro. Nosotros nos vamos a someter al orden institucional de las FARC. Ellos se van a acoger a la Constitución Política de Colombia. Y eso da paso a lo de la justicia con el cuento de la impunidad. La impunidad total. A eso, sí, porque a ver, esa es una de las debilidades grandes, como Para decía, mí lo más grave de ese acuerdo es la impunidad que sí, se le da a los... porque en estos días hablaba una persona que fue secuestrada y decía, no, es que yo como secuestrado que estuve porque fui humillado, fui ultrajado, la cosa más impresionante del mundo, y eso solo lo viví yo, decía él, yo tengo que perdonarlos a ellos y yo quiero que se haga ese proceso de paz con ellos porque en realidad no veo otra forma, ¿sí? Pero también hacia la santidad de él. Pero eso lo digo yo. Otra persona que sufrió los mismos vejámenes por este grupo, jamás de los jamases va a querer reconciliarse con ellos, ¿sí? Porque todavía no siente pues no tiene la sensación de poder perdonar. No van ¿sí? a sentir que el Estado está castigando estos crímenes. Ay, O sea, es que, a ver, en lo de la justicia a mí me parece muy grave, porque es que, a ver, hay unos convenios internacionales, unos tratados internacionales, existe una Corte Penal Internacional, que El derecho internacional humanitario. todos los estados han suscrito esos tratados internacionales donde se dictan unos mínimos Unos mínimos, que se sí. deben tener en cuenta en cualquier guerra, llámese Siria, llámese Afganistán, llámese Irak, Llámese llámese Colombia. Ellos son generadores pues, de violencia y de guerra. Existen unos delitos que están proscritos para el terrorista, la palabra de Sí, moda. sí. El terrorista más horrible tiene que respetar esos El derecho esos internacional mínimos. humanitario, sí. La guerrilla no los ha respetado. O sea, yo no digo, o sea, como en todo acuerdo, en toda negociación, las partes deben ceder un poco. Un poco, o bastante, en Sí, este sí, caso. sí. Yo no digo que actos que son propios de la guerra, como un enfrentamiento con el ejército, que mueran integrantes de la fuerza pública sin dejar de ser grave, porque es algo muy grave, que nos maten los soldados. Claro. Pero me parece mucho más grave lo que hacían estas personas. Minaban lotes, Los territorios donde había, por ejemplo, una torre de energía. territorios donde estaban niños estudiando. Escuelas. O sea, ellos no respetaban misión médica, que es los mínimos, los acuerdos mínimos de todos los países que suscriben acuerdos internacionales es que se respete la misión médica, que se respeten donde hay centros educativos y todo eso, no lo Sí. hicieron. O sea, son muchas cosas. Por ejemplo, un secuestro, está bien que secuestre y son secuestros extorsivos. Pero ¿cómo se le ocurre a una persona de estas dejar a una persona secuestrada después de que pagan un secuestro 10, 15 años de su vida en el monte como peor que un animal? O sea, son esos los delitos que no se deben perdonar del todo, o sea, no se deben amnistiar. Pero fue una negociación. Sí, Pero en la pero- negociación, por eso se dice, o sea, se debe ceder un poco, Sí, o sea, sí. que les perdonen otro tipo de crímenes, pero estos de lesa humanidad deberían tener siquiera cárcel. Sí, sí. Ve- Estas personas deberían pagar al menos una pena mínima de cárcel para poder restaurar ese equilibrio que se pierde, porque es que aquí las víctimas no van a, o sea, que le van a decir la verdad muy bueno, pero Sí, ellos sí. más que nadie saben que vivieron, que los van a ayudar Pues, de que ellos van a reparar las víctimas. la reparación no va a ser tanto en dinero, sino como ayudarles a volver a tomar su vida, les van a hacer proyectos productivos, todo eso, o sea, son cosas que uno dice, pero es que entonces este tipo me hace lo que me hace y va a estar ahí tranquilo. Ve- Bueno, hay- para mí hay- esa ha sido una de las debilidades grandes. Total, Sí. y es muy marcada. De hecho, la Corte Penal Internacional que mencionaba la abogada Juliana sacó hace poco su visto en torno a los acuerdos de paz y resalta que no existan escenarios de impunidad en el marco de sus acuerdos. Pero es porque hay un cambio de paradigma en el proceso de ajusticiamiento en Colombia y vamos a pasar de la justicia punitiva a esa que es pagar cárcel, que es pagando que eso cárcel. también tiene un debate inmenso, porque
la cárcel no garantiza la resocialización en Colombia, porque la cárcel no tiene procesos que ayuden y que lleven a eso. Y vamos a pasar de esa justicia justicia punitiva a la justicia restaurativa, que implica todo un proceso de reconocimiento, de reparación y de garantía de no repetición. Usted no garantiza cuando va a la cárcel no volver a hacer su delito, usted sale y puede volver a ir a la cárcel, pero sí va a haber cárcel. Para quienes confiesen tardíamente sus delitos hay entre 5 y 8 años de cárcel. Quienes los oculten van a estar hasta 20 años encerrados en la cárcel. Lo que pasa es que el proceso de restauración se da en unas zonas de tránsito a la vida civil que están ubicadas en 22 veredas de 6 sectores de este país, donde van a estar realizando todo un trabajo de restauración a esas personas entre 5 y 8 años. Y van a recibir todos los beneficios económicos que se han hablado, que no es el 1.800.000 como dijeron, es solo el 90% del salario mínimo, y otras ayudas para el fortalecimiento de sus negocios, y que si consiguen trabajo pues entonces pierden esos beneficios, que la gente tiene que empezar a entender eso, que sí, efectivamente sí va a haber cárcel para quienes no confiesen sus delitos, y que el proceso de pago de esos hechos tan atroces que se presentaron, porque yo también estoy de acuerdo con ella, el trato a las personas es inhumano, pero también lo que estamos hablando acá es que no se vuelvan a repetir esos hechos, y que no tengamos más niños reclutados, ni más personas secuestradas, y que no tengamos más personas asesinadas por cuenta de la guerra. Pero a ver, Fran, lo dice la doctora, y es la sensación en muchos colombianos, y es que ha cedido más el gobierno que lo que ha cedido la FARC. ¿Qué opina usted de eso? Lo que le decía hace un momento, la guerrilla también se ha tenido que tragar unos sapos importantes. A propósito de la campaña, no me trago ese sapo que hacen los de la candidatura del no. Y ahora con esa otra, ser pillo paga. Se acogen a la normatividad y a la institucionalidad colombiana. Nosotros nos estamos arrodillando a la guerrilla, el gobierno no lo está haciendo. El mismo comandante del ejército, de las fuerzas militares de ese país, el general Flores, ha sido un hombre supremamente sabio y ha salido a decir y a afirmar lo que todos los colombianos que queremos el sí estamos pensando, que para un soldado que se acabe la guerra tiene que ser un asunto valiosísimo. Con esa guerrilla, que es la que más daño nos ha hecho. Mire, desde que se decretó el cese al fuego bilateral el 26 de agosto, no se ha asesinado un soldado y un policía en este país por parte de las FARC. Esas son vidas que le estamos ganando a esta Colombia que ha sido bañada de sangre por muchos años. Pero mira que eso también alienta a los otros grupos a que tomen la misma línea de violencia y se vuelva más crudo en la violencia para poder llegar a un acuerdo de este tipo. O sea, forzando las cosas para que el gobierno tenga que hacer lo mismo. Puede tener una contravención en ese sentido, pero la guerrilla del ELN, todos los esfuerzos que tenía el gobierno nacional para combatir a las FARC, al ELN y a las BACRIM, y ahora los va a tener que utilizar solo en 2 actores armados. Julián ha hablado de las disidencias. El Sendero Luminoso, una guerrilla en el Perú, también tuvo una disidencia durante su desmovilización, y muy fácil fue desarticulada por parte de las autoridades, porque es que nos vamos a seguir gastando más plata en la guerra. Hombre, Juan, nosotros gastamos, y este país gasta muchísimos recursos para combatir a las FARC, y ahora vamos a tener la posibilidad de que esos recursos, uno, se utilicen dentro de los acuerdos, y además pues se pueda invertir en lo que siempre hemos querido todos los colombianos: educación, salud y demás. Porque de todas maneras es bueno que le aclaremos a los televidentes, ya para terminar el programa, porque aquí el tiempo en televisión es corto. No quiere decir que Fran apoye la paz y que la doctora Juliana quiere la guerra. ¿Cierto que sí? A ver, yo quiero aclarar que es que yo y casi todos los que yo conozco que decimos no es no a la paz como tal. Eso, hay que aclarar eso. Sino a una paz basada en un acuerdo donde se dan tantas, que se le garantiza tanta impunidad y se le dan tantas prebendas a personas que hasta ahora, porque lograron prácticamente todo lo que ellos solicitaban, están reconociendo sus delitos, están reconociendo que no son errores a consecuencia de la guerra, sino que fueron delitos, que se estaba en una guerra y que ellos han causado mucho daño, apenas lo están reconociendo. Entonces, no es no rotundo a la paz, no, porque a nadie le interesa seguir en guerra y este país ha sido muy sufrido y de verdad que nosotros necesitamos vivir en un país donde haya armonía y donde haya acceso a la salud, a la educación, o sea, que se pueda invertir mucho más dinero en otras cosas.
sino a un acuerdo que por el mismo director de Human Rights Watch ha sido calificado como un pacto de impunidad. O sea, para mí, o sea, es lo básico, o sea, garantizar al menos un poquito de justicia, así diga Frank que es punitiva solamente, no, o sea, un poquito de justicia para esos delitos que son execrables, o sea, que están proscritos de cualquier guerra, de cualquier nación, y acá se cometieron, y no lo reconocen del todo. Claro que, a ver, de todas maneras ellos cuando empezaron las negociaciones dijeron, nosotros no pagamos un solo día de cárcel. Sí, eso fue lo que antepusieron. Entonces, pues, en el marco de esa negociación se logró que si no confiesan van a la cárcel. Pero es que el que no confiesa es porque no está allá. O sea, es de los disidentes. Lo que tenemos, a mí lo que me motiva a votar por el sí es cuando pienso en los 8 millones de personas que han sido víctimas en estos 50 años de conflicto. Y de esos 8 millones, 2,5 millones han sido niños y niñas. Y yo sinceramente no quiero que estos grupos, no solo por la guerrilla, sino también por los paramilitares, por el mismo Estado colombiano, que también tendrá que reconocer su culpa en medio del conflicto, por supuesto, y las mismas fuerzas militares tendrán que reconocer, y de hecho esa justicia permite que esos militares se acojan a ese mismo proceso de justicia, y los empresarios que apoyaron a los grupos delincuenciales. Pero lo que usted dice es totalmente cierto. Yo apoyo el sí, pero no soy santista, para nada. Y ni uribista tampoco, ni tampoco considero que el que apoya el no entonces es paramilitar. Eso no tiene ningún sentido porque hasta ya nos han llevado a la polarización. Pero yo sí lo que le estoy apostando, con mucha incertidumbre, por supuesto, porque uno no sabe qué va a pasar más allá de ello. La implementación de los acuerdos requiere de unos mecanismos de participación ciudadana muy fuertes, porque ahí sí estamos todos llamados a ejercer veeduría. Lo que yo sí le quiero apostar es a la esperanza de un país diferente, y le quiero apostar a que no existan más víctimas del conflicto. Su última opinión, doctora Juliana. Que yo también quiero eso, pero mentiras, también se necesita, a ver, no abrirle la puerta a más impunidad y más problemas de violencia, porque créame que esto es abrirle la puerta a una cantidad de cosas que se pueden presentar. La implementación de este acuerdo no se da en 1 año, 2 años, que es lo que les van a dar plática a los guerrilleros que se desmovilicen, no. Esto puede durar 15, 20 años, entonces que no nos quedemos en el camino, o sea, que haya una efectividad, o sea, que se pueda exigir la efectividad de esto sin impunidad. Bueno, ya para terminar, que me están jalando las orejas, los invito a que, digamos, de aquí a final de año podamos reunirnos de nuevo, queriendo Dios, y conversar un poco de en qué terminó este 2 de octubre, porque aparentemente Colombia después del 2 de octubre no va a ser el mismo. No, va a haber como un antes y un después, en cualquier caso. Al menos en términos de guerra y de conflicto, por lo mismo que hemos venido afirmando. Pero me parece valiosísimo este espacio en el que podamos exponer nuestras ideas y nuestros argumentos en paz. Doctora, ¿sí va a ser Colombia diferente después del 2 de octubre? No, eso se va a ver con el tiempo, eso no es tan tajante. Bueno, entonces esperemos a finales de este año y nos reunimos de nuevo y miramos a ver cómo quedan las cosas. Nos reunimos en 5 años. Sí, y luego nos reunimos en 5 años, sí. Eso está muy bien. Bueno, televidentes, buenas noches y hasta un próximo programa. AUPAN, la televisión de los andinos.